Buenas tardes, Douglas, ¿me escucha? ¿Me escucha, Douglas? Buenas tardes, Douglas. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Correcto. Bien, entonces vamos a hablar sobre el medio ambiente y sobre el derecho ambiental. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que es un hecho que el deterioro del medio ambiente pues se ha incrementado, razón por la cual surge la necesidad de crear normas jurídicas pues que se encarguen de regular la conservación, preservación y uso pues de estos recursos naturales para lograr su sustentabilidad. Esto con el objeto de lograr un beneficio para la misma sociedad y no únicamente pues para las grandes empresas que hacen uso de nuestros recursos naturales. Pues en esta última, la que sufre el deterioro de la calidad, por ejemplo, del aire, el agua, el suelo, el subsuelo y las grandes urbes, comunidades y áreas rurales. Entonces, esto es a manera de introducción. Es por ello que nuestros legisladores emitieron distintos ordenamientos, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que emitieron distintos ordenamientos, estamos hablando de que se han creado varias leyes sobre el derecho ambiental, ¿verdad? Y siendo fundamental que los abogados, por ejemplo ustedes que son estudiosos del derecho, los conozcan pues y apliquen de esta forma, ¿verdad? Y que se eviten las políticas públicas en materia ambiental y también que favorezcan a quienes más contaminan y destruyen nuestras riquezas naturales, porque se ha dado un mal uso, ¿verdad? De los recursos naturales. Entonces se han deforestado muchos bosques, ¿verdad? Entonces ahí tenemos como prueba, hablábamos en la mañana de ese huracán, ¿verdad? Cómo entró como Juan por su casa, ¿verdad? Por la deforestación que tenemos nosotros en nuestras ciudades. También se considera que para lograr las metas ambientales, ¿verdad? Además de la educación, pues deben aplicarse de manera efectiva los ordenamientos que rigen la materia, para lo cual se debe contar con instituciones, porque sí contamos con instituciones como el Marena y otros organismos, ¿verdad? Que vigilen el cumplimiento y en consecuencia, pues que los abogados también conozcan y la apliquen, ¿verdad? Y después venimos hablando de una serie de términos, ¿verdad? Que vamos a utilizar a lo largo de este cuatrimestre, como es la adaptación al cambio climático, que no son más que ajustes a sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus defectos que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Después hablamos de las áreas protegidas. Entonces estamos tratando de entender la terminología que se utiliza en derecho ambiental en esas legislaciones, ¿verdad? Creadas por el Estado a través del Marena, se están dando a conocer, ¿verdad? Entonces las áreas protegidas son las que tienen por objeto la conservación y el manejo racional de la naturaleza y la restauración, pues, por ejemplo, de la flora, de la fauna, ¿verdad? Y otras formas de vida, así como la biodiversidad y la biosfera, ¿verdad? Cuando hablamos de ambiente, pues nos estamos refiriendo al sistema de elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos, culturales y estéticos que interactúan entre sí, ¿verdad? Con los individuos y con la comunidad en la que viven, determinando su relación y su sobrevivencia. Estamos hablando de medio ambiente. Todos esos elementos, ¿verdad?, forman parte del ambiente. Si hablamos de aprovechamiento, pues estamos hablando de que el uso y explotación racional, sostenible de estos recursos naturales, pues tiene que ser, ¿verdad?, aprovecharse y aprovechar también, ¿verdad?, el ambiente, ¿verdad?, porque algunas cosas también son favorables y hay que aprovecharlas. Cuando hablamos de un auditor ambiental, estamos hablando de un profesional que está acreditado
ante el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, como es el MARENA, ¿verdad? Ese es el Ministerio del Ambiente. Así se llama el ministerio que tiene que ver y regular todo lo que es el problema de la naturaleza, los recursos naturales que tenemos, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde se maneja y se aplica la legislación ambiental, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que este auditor ambiental pues, es un profesional acreditado ante el Ministerio del MARENA, pues para realizar esas auditorías ambientales, ¿verdad? Y medidas preventivas, ¿verdad? No solo preventivas, también correctivas, ¿ya? Derivadas pues de la realización de esta auditoría ambiental y las demás actividades vinculadas con esta. Ahora, tenemos también que en esta auditoría ambiental, ¿en qué consiste exactamente? Pues en un examen sistemático, exhaustivo, de una empresa o puede ser de una actividad económica, ¿verdad? Pues de sus equipos, de los procesos, así como de la contaminación y riesgos que la misma genera, que tiene por objeto evaluar el cumplimiento de las políticas y normas ambientales. Y también con el fin de determinar las medidas preventivas y correctivas necesarias para la protección del medio ambiente y ejecutar las acciones que permitan que dicha instalación opere en pleno cumplimiento de legislación ambiental. Es decir, estamos hablando de que este organismo, ¿verdad? Tiene tiene que realizar, ¿verdad? A través de ese examen exhaustivo, la supervisión, ¿verdad? La supervisión y de que se apliquen las políticas ambientales, las normas ambientales, ¿verdad? Y que se tomen las medidas correctivas y preventivas también, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos por biodiversidad? Pues la biodiversidad no es más que el conjunto de todas y cada una de las especies de los seres vivos, ¿ah? Y sus variedades, ya sean terrestres, acuáticos, estamos hablando de los animales, ¿verdad? Ya sea que vivan en el aire, en el suelo, ¿ah? Sean plantas o animales, o de cualquier índole, incluye la diversidad de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas. Lo explicábamos en la mañana lo que era el ecosistema, así como la diversidad genética. Entonces, cuando nosotros hablamos, hay otro término que tenemos que manejar, por ejemplo, de cambio climático, ¿verdad? Que es importante, es una importante variación estadística del estado del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, sufre una variación, hay una variabilidad, ¿verdad? Que persiste durante un periodo prolongado, así como hemos visto nosotros que ha estado lloviendo, ¿verdad? Debido al huracán. Entonces, eso es también un cambio climático. Cuando hablamos de conservación, ¿verdad? Estamos hablando de que vamos a aplicar estas medidas necesarias para preservar, mantener, rehabilitar y restaurar la población y los ecosistemas sin afectar su aprovechamiento, ¿verdad? Sino que vas a utilizar las medidas necesarias para la conservación, pero no estás afectando que el hecho de, recuerden de que nosotros hacemos uso de los recursos naturales, que pueden ser renovables y no renovables también. Ahora hablemos de la contaminación. Todo esto son temas, ¿verdad?, que tienen que ver con el medio ambiente. La contaminación no es más que la presencia o introducción al medio ambiente de elementos nocivos. Es decir, algo está contaminando la naturaleza, el medio ambiente, los animales, ¿verdad? Es decir, la vida de la flora y la fauna, ¿verdad? O que degrade, por ejemplo, la calidad de la atmósfera, del agua, del suelo, de los bienes, de los recursos naturales en general. Entonces, cuando hablamos, eso es la contaminación. Pero si nosotros hablamos de contaminante, entonces estamos hablando de toda materia o elemento compuesto de sustancias derivadas químicas, ¿verdad? O biológicas, energía, radiación, vibración, ruido, ¿verdad? O una combinación de ellos. En cualquiera de sus estados,
Entonces, físicos que al incorporarse o actuar. Buenas tardes, Sandrita. Entonces, y en cualquiera de sus estados decíamos, ¿verdad? Físicos que al incorporarse o actuar en la atmósfera, como el agua, el suelo, la flora, la fauna, u otro elemento, altere o modifique, ¿verdad? Modifique, entonces a eso ya estamos hablando de contaminación, ¿verdad? Entonces, alteren, decimos, o modifique su composición, ¿verdad? Natural, y degrade pues su calidad. ¿Verdad? Cuando hablamos de control ambiental, estamos hablando también, buenas tardes, Sandrita, ¿me escucha? Entonces, cuando estamos hablando de control ambiental, pues hablamos de la vigilancia, de la inspección, del monitoreo y para la conservación del medio ambiente, ¿verdad? Estamos ejerciendo un control a través de ¿qué? De la vigilancia, de la inspección y el monitoreo. Cuando hablamos de consumo sostenible, pues estamos hablando de que no es más que el uso de bienes y servicios que responden a las necesidades básicas, ¿verdad? Y esto contribuye a mejorar la calidad de vida, mientras se reduce el uso de recursos naturales, ¿verdad? Materiales tóxicos y contaminantes a lo largo de un ciclo de vida, ¿ya? Sin comprender pues la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. Perdón, sin comprometer, ¿verdad? No vamos a comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. Siempre, si el consumo es sostenible, lo estamos haciendo de una manera racional. Y sí estamos pensando, ¿verdad? En las futuras generaciones, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de daño ambiental, aquí estamos hablando de la pérdida, disminución, deterioro, ¿verdad? O perjuicio que se ocasiona el medio ambiente, ¿verdad? O a uno o más componentes. Cuando hablamos de documento de impacto ambiental, estamos hablando de un documento preparado por el equipo multidisciplinario bajo la responsabilidad del proponente, mientras el cual se da a conocer la autoridad competente y otros interesados. Los resultados y conclusiones del estudio del impacto ambiental son traducidos, ¿verdad? En los informes y datos técnicos, ¿ya? Porque recuerden de que este equipo interdisciplinario emite un informe de lo que está percibiéndose como un impacto ambiental. Vamos a ver el desarrollo sostenible. Cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de mejorar la calidad de vida sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan, ¿verdad? Los ecosistemas, recuerden de que es el medio ambiente que rodea, ¿verdad? Puede ser a la fauna, ¿verdad? Los animales. Hablemos de la capacidad de carga, pues son límites que los ecosistemas y la biosfera pueden soportar, ¿verdad? Sin sufrir un grave deterioro. Bien. Vamos a ver otro término que vamos a utilizar, que es la educación ambiental. La educación ambiental pues no es más que un proceso permanente de formación ciudadana, ¿verdad? Que puede ser formal e informal, ¿verdad? Para la toma de conciencia y el desarrollo de valores, conceptos y actitudes frente a la protección y el uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente. Estamos hablando aquí de que es un proceso de formación ciudadana, ¿verdad? Estamos dándole educación ambiental a las personas para que tomen conciencia, ¿verdad? De lo que es el medio ambiente. Otro término sería el estudio de impacto ambiental, que no es más que el conjunto de actividades técnicas y científicas que están destinados a la identificación, predicción y control de los impactos ambientales de un proyecto y sus alternativas, presentando en forma de informe, o presenta como un informe técnico y realizado según... Buenas tardes, Sandrita. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Entonces vamos a hablar de los ecosistemas. Buenas tardes. Buenas tardes, hija. Entonces vamos a hablar de los ecosistemas. Buenas tardes. Sí,
Ya le escuché. Buenas tardes, Sandra. Entonces dice que los ecosistemas no es más que la unidad básica de interacción pues, de los organismos vivos entre sí y su relación con el medio ambiente. A eso se le llama ecosistema, ¿verdad? Son términos que tenemos nosotros que manejar, ¿verdad? ¿A qué le llamamos? Le llamamos evaluación ambiental. Pues no es más que un instrumento de gestión ambiental que viene a incorporar los procedimientos para considerar los impactos ambientales. Recuerden de que se han desarrollado técnicas, se han desarrollado procedimientos, se han desarrollado normativas, ¿no?, para medir el daño y el impacto ambiental que nosotros estamos observando y lo tenemos de frente. El impacto ambiental que viene produciendo el daño que hemos ocasionado, ¿verdad? Entonces, luego vemos la evaluación de impacto ambiental, pues se entiende por evaluación de impacto ambiental al instrumento de política, gestión ambiental formado por ese conjunto de procedimientos técnicos, ¿verdad?, que permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad, proyecto pueden causar sobre el ambiente. Estamos siempre hablando sobre el ambiente, ¿verdad? Y después vemos otro término bien interesante que habla sobre los gases de efecto invernadero. Eso es como desconocido para nosotros, ¿verdad? Pero vamos a ver en qué consisten. Pues son gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y antropogénico, que absorben y emiten radiaciones en determinada longitud, ¿verdad?, de ondas del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes, lo que causa el efecto invernadero. O sea que son gases, ¿verdad? Que son gases que integran la atmósfera, pero ellas producen un efecto invernadero, ¿ya? Ahora vamos a hablar del impacto ambiental. Perdón, tengo un vecino que hace más ruido que qué. Entonces, cualquier alteración significativa, positiva, ¿verdad?, o negativa de uno o más de los componentes del ambiente provocado por acción humana o por un acontecimiento de la naturaleza es un área de influencia definida, ¿verdad? De mitigación del cambio climático. Estamos hablando nada más y nada menos que de la intervención antropogénica para reducir la fuente o mejorar los sumideros de gases. Ya todo esto se trabaja, ¿verdad? Nosotros tenemos especialistas en el Marena y estudiosos ya científicos, ¿verdad?, que estudian todos estos tipos de cambios climáticos, ¿verdad?, de gases producidos por la atmósfera. Dice niveles de emisión, no es más que la liberación de gases de efecto invernadero o sus precursores, ¿verdad?, en la atmósfera, en un área y en un periodo de tiempo específico. Ahora, cuando hablamos de ordenamiento, estamos hablando del proceso de planificación dirigido a evaluar y programar del suelo en el territorio nacional, de acuerdo con sus características potenciales, ¿verdad?, y la aptitud tomando en cuenta los recursos naturales y ambientales. Esta actividad económica y social y la distribución de la población en el marco de una política de conservación. O sea, estamos ordenando todo el asunto, ¿verdad? Esto es, dice, un proceso de planificación dirigido a evaluar todo el programa que se ha montado, ¿verdad? Y entonces también va dirigido en el marco de una conservación, ¿verdad?, y uso sostenible del sistema ecológico, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de permiso ambiental, estamos hablando, porque recuerden que tenemos problemas, la gente sale a deforestar, ¿verdad? Las montañas ya están peladas de viaje, ya no tenemos ni árboles. Entonces, pero para talar los bosques hay necesidad de tener un permiso, ¿verdad? Entonces, ese permiso, pero se llama permiso ambiental. Es un documento que otorga
la autoridad competente, ¿verdad? Del proyecto, en el que se certifica que desde el punto de vista de la protección ambiental la actividad se puede ejecutar bajo condicionamiento de cumplir las medidas establecidas. Es decir, te dan un permiso, pero vos tenés que observar las medidas que ellos toman. ¿Ves? Por ejemplo, los árboles muy jóvenes, no sé si es que se cortan o no se cortan. Hay unas medidas para que los árboles sigan creciendo, ¿verdad? Y no quede, o si cortas no sé cuántos árboles, no sé cuántos tenés que sembrar, ¿verdad? Hay unas medidas para poder reforestar nuevamente lo que estás haciendo. Ahora, los recursos naturales, pues no son más que elementos naturales de que dispone el hombre para satisfacer sus necesidades económicas, sociales, culturales, ¿verdad? Ahora, pero entonces vemos que los recursos naturales pueden ser renovables y no renovables. Hablemos de los recursos no renovables. Pues son aquellos que son susceptibles de regenerarse, ¿verdad? Son susceptibles de renovación, de recuperación en lapsos menores a varios miles o millones, ¿verdad? De años, puesto que se han formado en la Tierra a lo largo de periodos. En este grupo se encuentran ¿quiénes? Bueno, los minerales, los combustibles nucleares, los llamados combustibles fósiles también, los hidrocarburos, ¿verdad? Como el petróleo, el gas natural, el carbón mineral. Estos son recursos no renovables. Ahora hablemos de los recursos naturales renovables. Pues aquí tenemos, son aquellos que tienen la capacidad de regenerarse por procesos naturales, es decir, la misma naturaleza hace que se regeneren, ¿verdad? Y que pueden también ser mantenidos o incrementados por el manejo del hombre, ¿verdad? Y por el manejo que hace el hombre de ellos, ¿verdad? Entonces, a este tipo de recursos pertenece ¿quién? El agua, el suelo, el aire, la energía, ¿verdad? En toda su forma, y la biomasa, constituida ¿cuáles son los elementos que constituyen la biomasa? Sencillo, la flora y la fauna, tanto silvestre como doméstica, ¿verdad? Ahora hablemos de los residuos peligrosos. Hay residuos que son peligrosos también en el medio ambiente. Entonces se entienden por residuos peligrosos aquellos que en cualquier estado físico, ¿verdad?, contengan cantidades significativas de sustancias que pueden presentar un peligro para la vida, la salud de los organismos vivos, ¿verdad? Cuando se libera en el ambiente, ¿verdad? O se manipulan incorrectamente debido a su magnitud o modalidad, de sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, ¿verdad? Entonces, biológicamente, pues, infecciosas, ¿verdad? Entonces tenemos que dice que pueden producir cualquier contaminación, ¿verdad? Esa es parte de las características. Representan un peligro, ¿verdad? Estamos hablando de residuos peligrosos, ¿verdad? Y eso es todo en cuanto a los términos que yo les he brindado en esta clase, ¿verdad? Para que ustedes vayan introduciéndose al derecho ambiental. No es nada difícil, ¿verdad? Pero ya ustedes conocen algunos. Por ejemplo, biosfera, ecosistemas, recursos naturales, renovables, no renovables, ¿verdad? Entonces, en la próxima clase, pues estaremos viendo otros temas. Y eso es todo. No quiero, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre los nuevos, las nuevas definiciones y los nuevos conceptos, pues que son nuevos para ustedes, yo entiendo, ¿verdad? Pero los vamos a ir manejando con el tiempo y los vamos a ir comprendiendo. Sandrita, Douglas, ¿quieren alguna pregunta? Bueno, Douglas, siempre usar la misma metodología de que primero la videoconferencia. ¿cómo dicen? ¿Cómo? ¿Me escucha? No le escucho, Douglas. Dígame.
Aló. Dígame, Douglas, no le escucho. ¿Me escucha ahorita? ¿Me escucha ahorita? Ahorita, penita, dígame. Sí, siempre va a presentar una videoconferencia donde presenta las diapositivas. ¿Cómo dice? Siempre va a presentar una videoconferencia donde presenta las diapositivas. ¿La videoconferencia qué? Donde presenta las diapositivas. Ya están en la plataforma. Ah, bueno, Búsquelas. aún no he revisado. Sí, suba a la plataforma, busque el curso de Derecho Ambiental y ahí están las diapositivas. Y también están las tareas. Yo pregunto en un foro, en el foro que les puse, que qué conocimientos previos tiene usted sobre esta materia. Es decir, ¿qué entiende usted por derecho ambiental? Usted va a responder lo que usted piensa. No hay problema, ¿yo? Y también les puse un cuestionario donde ustedes van a ir contestando de acuerdo a la diapositiva las preguntas. Ya está en la plataforma. Claro que sí. Es lo primero que hago. Montar primero el video y hasta después se da la videoconferencia. Entonces, ha sido un placer, jóvenes, ¿verdad? No los atraso más. Yo sé que ustedes también. Douglas está en la calle. Y Sandrita también está ocupada en la casa. ¿No tienen alguna pregunta? Sí, profe. No tenemos pregunta ahorita, profe. Estamos claros. Yo sé que estamos iniciando, es un poco difícil para ustedes los conceptos, pero los vamos a ir manejando poco a poco. No se preocupen. Entonces, pasen muy buenas tardes y a disfrutar la tarde. Bueno, buenas tardes, profesor. Gracias por su participación. Bueno, dele.